Me llamo Héctor Castillo, tengo 58 años y soy de Valle Hermoso, Tamaulipas. Y antes de que me digas que ya te suena esa historia de los que se van al otro lado y luego nadie los quiere, nomás te pido que me escuches tantito, porque esta historia es mía. Y me sigue doliendo como el primer día. Yo era técnico de mantenimiento en una maquiladora de allá del pueblo. No era la gran cosa, pero me alcanzaba. Tenía mi carrito, mi esposa, 2 chamacos chiquitos y una casita que, aunque era prestada de mi suegro, tenía alma. Se sentía hogar. Mi esposa se llama Mariana. Morena, bajita, ojos tristes. Siempre fue muy callada, pero con los niños se le iluminaba la cara. Y mis hijos, ¡ay, mis hijos! En ese tiempo el mayor, Luisito, tenía 6 años y la niña, Camila, apenas 4. Yo llegaba cansado del trabajo, pero con verlos correr a abrazarme se me quitaba todo. Camila siempre me decía: «Papito, huele a fierros otra vez», porque siempre traía las manos manchadas de grasa del taller. Teníamos poco, pero teníamos paz. En la tarde, después de cenar, sacábamos unas sillitas al frente de la casa. Nos sentábamos a ver pasar la gente. Yo me tomaba una caguama bien helada mientras jugaban los niños. A veces venían los vecinos. Platicábamos de cualquier cosa, del calor, del precio del huevo, de que fulanito ya se iba pa'l norte. Y ahí fue donde empezó la idea de irme. No fue de un día pa'l otro. Fue como un gusanito que se te mete en la cabeza y empieza a roer. Un compadre se había ido a Dallas y decía que allá sí había trabajo bueno, que ganaba en una semana lo que yo ganaba en un mes. Y yo empecé a hacer cuentas. La casita necesitaba muchas cosas. Mis hijos iban a crecer. La ropa, la escuela, los gastos. Mariana me decía que no, que estábamos bien, que mejor aguantáramos, pero yo no podía con la idea de que mis hijos fueran a batallar como yo. No quería que mi hijo fuera técnico como su papá. Yo quería que estudiara, que tuviera aire en su cuarto, un coche que sirviera. Recuerdo una noche Camila se me quedó dormida en el pecho. Tenía fiebre y no teníamos dinero ni para la consulta. Yo la tenía ahí, sudando, temblando, y sentí una impotencia tan grande que lloré. Esa noche decidí que me iba. Le dije a Mariana con miedo, y sí lloró. Me rogó que no, que mejor buscara otro jale en Reynosa, que ella se ponía a lavar ajeno. Pero yo ya tenía la cabeza allá. Vendí mi carrito, pedí prestado a mi suegra y me fui en camión hasta Piedras Negras. De ahí, ya sabrás, brinqué la línea con un coyote que me dejó a medio monte. Caminé casi 2 noches enteras, sin comer, con ampollas en los pies, escondiéndome de helicópteros. Casi me muero de miedo. Pero llegué. Llegué a Dallas con una mochilita, sin papeles, sin saber inglés, sin saber usar el celular americano. Dormí una semana en un garaje con otros 3 paisanos, en un colchón inflable que se desinflaba en la madrugada. Comía puro pan con mortadela los primeros días y lloraba en el baño para que nadie me oyera. Pero agarré trabajo en una bodega, cargando, descargando, lo que fuera. Me pelé las manos, me troné la espalda, pero cada viernes mandaba lo que podía. A veces eran 100, a veces 200. Nunca dejé de mandar. Nunca. Y cada vez que hablaba con Mariana por teléfono yo le decía: «Ya falta menos, mi amor. Pronto regreso». Y ella solo decía: «Sí, Héctor, acá estamos bien». Pero su voz ya no sonaba igual. Luisito ya no se quería poner al teléfono. Camila decía que tenía tarea. Yo me decía que era normal, que los niños crecen, que uno se acostumbra. Pero se me partía el alma. Yo allá, comiendo solo, viviendo en un cuartito sin ventanas, soñando con el olor del arroz con plátano que hacía Mariana. Y ellos, viviendo sin mí. Pero me aguanté. Me tragué las ganas de regresar muchas veces, porque cada mes me decía a mí mismo: «Héctor, aguanta, 1 año más y ya, solo 1 año más». Y así se me fueron 18 años. 18 años. Ahora pensalo tantito. ¿Qué harías tú si después de casi 2 décadas regresas a tu casa y te das cuenta que ya no es tu casa? Esa parte te la cuento después. Mira, mucha gente piensa que lo más difícil de irse pa'l norte es la cruzada, o el idioma, o que te agarren la migra. Pero no, lo más cabrón es lo que dejas. Y no me refiero a las cosas. Las cosas se reponen. Pero las memorias, los olores, las voces de tus hijos cuando todavía te dicen papá con los ojitos llenos de confianza, eso no vuelve. Me acuerdo de la casa donde vivíamos como si la tuviera aquí frente a mí. Era chiquita, sí, pero era nuestra. Bueno, de mi suegro, pero ya me la había cedido de palabra, como dicen por allá. Tenía una sola recámara,
un baño con regadera de esas que goteaban siempre, y una cocina con estufa de 4 quemadores de esas viejitas que le tenías que prender el piloto con cerillo. El piso era de cemento, pintado de gris, pero siempre limpio. Mariana era bien ordenada, no dejaba que se amontonara la ropa ni el trasteo. Había un patio atrás, lleno de tierra y unas sillas viejas de plástico. Pero ahí nos sentábamos en la tardecita cuando bajaba el sol a tomar aire. Yo me quitaba los zapatos y sentía el fresco en los pies mientras mis hijos corrían descalzos jugando a los tazos o aventándose la pelota. Cada mañana tenía su ritual. Yo me levantaba a las 5, prendía el radio bajito para no despertar a los niños, me tomaba un café negro bien cargado y me iba caminando a la maquila. Eran como 30 minutos de caminata, pero me gustaba. Sentía que era mi momento para pensar, para respirar antes del ruido de las máquinas. Cuando volvía en la tarde, lo primero que oía eran los gritos de Camila. «¡Ahí viene mi papá!». Salía corriendo con los brazos abiertos, con las trenzas sueltas y las chanclitas chuecas. Y Luisito, que era más serio, me esperaba en la puerta nomás sonriendo. Mariana me recibía con una toallita húmeda para que me limpiara la cara. Esos detallitos, eso es lo que me mataba de nostalgia cuando ya estaba allá. Los domingos eran sagrados. Aunque fuera nomás para comer juntos, era nuestro día. Mariana hacía arroz rojo, frijoles de la olla y, si nos alcanzaba, unas chuletas fritas con chile y cebolla. Y de postre, gelatina de fresa. Nada del otro mundo, pero para mí era banquete. A veces nos íbamos todos a la placita. Comprábamos elotes o paletas de hielo. Luisito se subía al resbaladero y Camila pedía que la empujara en los columpios. Y ahí, en esas tardes sencillas, yo sentía que no necesitaba nada más. De verdad te digo, nada. Solo eso. Verlos, oírlos reír, sentir la mano de Mariana agarrándome el brazo cuando pasaba alguien conocido. Una vez, en una tarde igualita, me acuerdo que vi a un vecino que había regresado del norte. Venía con ropa de marca, una troca nueva y traía un iPhone que enseñaba a todo mundo. Yo lo vi pasar y Mariana me dijo bajito: «Ni se te ocurra, Héctor. Yo prefiero tenerte aquí que tener lujos». Y yo le dije: «No, mujer, yo no me voy a ir nunca». Eso le dije y mira lo que acabé haciendo. Pero es que después la maquila empezó a recortar horas. Luego me cambiaron de turno y de repente ya no me salían las cuentas. Mariana tuvo que empezar a planchar ropa para afuera. Y aunque no se quejaba, yo la veía cansada. Y lo que más me dolía era ver a mis hijos pedir cosas que no podía darles. Luisito quería una bici como la del vecino. Camila quería unos zapatos de muñeca que vio en el mercado. Y yo nomás me hacía el que no oía. Me acuerdo clarito una Navidad. No teníamos ni para arbolito. Así que Mariana hizo uno con ramas secas. Lo forró con papel aluminio y le puso lucecitas de las que ya no prendían bien. Luisito colgó una estrella que hizo con palitos de paleta. Y Camila escribió una carta pa' Santa donde le pedía que mi papá no se enferme nunca y que nos regale más comida. Esa carta la encontré guardada mucho tiempo después en una caja y me hizo pedazos. Pero aún con todo eso yo era feliz, porque me sentía útil, presente, porque veía crecer a mis hijos, porque Mariana me miraba a los ojos con confianza. Aunque durmiéramos apretados, aunque comiéramos puro huevo, nos teníamos. La última noche antes de irme no dormí. Me quedé viendo a los niños mientras dormían. Luisito abrazaba una cobijita que ya estaba rota de tanto uso. Camila roncaba leve, con la boca abierta. Mariana me abrazó por la espalda y me dijo: «No tardes mucho, ellos te van a necesitar». Y yo nomás asentí sin poder decir nada. Tenía un nudo en la garganta. Al día siguiente mi suegro me llevó a la central. Camila lloró tanto que me pidió que no me fuera. Luisito no me quiso abrazar. Y Mariana me dijo: «Mándanos lo que puedas, pero no te olvides de nosotros, Héctor». Esa frase se me quedó clavada. Y no me olvidé, ni un día. Yo pensaba en ellos todo el tiempo, en cómo estaría el clima allá, en si Mariana ya habría cambiado las cortinas, en si Luisito ya habría aprendido a andar en bici, en si Camila todavía me soñaba. A veces allá en Dallas me despertaba oliendo arroz con plátano y no había nada. Era puro recuerdo. Cerraba los ojos y me imaginaba el viento caliente de Valle Hermoso, los ladridos de los perros en la calle, el aroma a tierra mojada después de una llovizna. Todo eso lo tenía tan presente que dolía, porque allá, entre paredes grises con compañeros de cuarto que ni hablaban español, lo único que me mantenía era esa idea de volver, de recuperar eso. Pero la vida no te espera. Y eso lo entendí hasta que fue demasiado tarde. Dicen que el que busca encuentra,
Pero nadie te dice qué hacer cuando lo que encuentras no es lo que esperabas. Así fue mi llegada a Dallas. Yo crucé por Piedras Negras con un coyote que me recomendaron allá en Valle Hermoso. Me cobraron caro, pero era lo único que tenía. Vendí lo poquito que nos quedaba. Mariana hasta empeñó una cadena de oro que era de su mamá. Con eso no te va a faltar comida, me dijo. Y yo, bien valiente, le prometí que en 6 meses ya iba a estar mandando lana como Dios manda. Pero desde la cruzada supe que esto no era como lo pintaban. Caminamos casi 2 noches por el monte. Uno piensa que va a ser duro, pero no te imaginas el frío de la madrugada, los ruidos de animales, el miedo de que te agarren o te dejen tirado. Éramos 5, todos hombres, todos con la misma cara, la de quien dejó su vida atrás. Llegamos a una casa en Eagle Pass y de ahí nos subieron en una troca cerrada como si fuéramos costales. Me llevaron hasta Dallas, o al menos eso dijeron, porque yo no tenía ni idea de dónde estaba. No hablaba inglés, no conocía a nadie, y lo primero que sentí fue ese vacío en el estómago, no de hambre, de miedo. El compadre que me había dicho que allá había chamba buena ya se había cambiado de número. Así que el coyote me dejó en una esquina y me dijo: «Aquí vive un paisa, dile que vienes de parte del chivo». Y se fue. Toqué esa puerta con el alma en la mano. Me abrió un señor ya mayor, con ojos cansados y camiseta sin mangas. Se me quedó viendo y me dijo: «¿Eres el nuevo? Bueno, pásale, ahí hay un rincón libre». Y así fue como conocí mi primera casa en el norte. Un cuartito sin ventanas, con un colchón inflable que se desinflaba a medianoche y un foco colgando del techo. Vivíamos 6 ahí, todos paisanos. Nadie hablaba mucho, cada quien en lo suyo. Uno trabajaba de noche, otro de día. A veces no sabías ni quién dormía al lado tuyo. El primer día salí con él, el señor mayor, a buscar trabajo. Me dijo: «No preguntes, no hables mucho. Nomás di que sabes cargar y usar herramientas». Yo me sentía como niño chiquito en Ciudad Nueva. No entendía los letreros, no sabía cruzar las calles. Todo me parecía ajeno, como si estuviera metido en una película que no era la mía. Ese día no encontramos nada. Volvimos con los pies molidos y las tripas sonando. Me ofreció un sándwich de pan con mayonesa y mortadela. Fue lo único que comí ese día. Al tercer día, uno de los muchachos dijo que en una bodega estaban pidiendo gente. Fuimos los dos. Me pusieron a cargar cajas, barrer, mover tarimas. Nada que no pudiera hacer. Pero a las 4 horas ya me dolía la espalda como si me hubieran dado con un tubo. Y ahí fue cuando me di cuenta que eso era lo que me esperaba. Nada de trabajo bueno, nada de «en un año ya estás hecho». Era partirte la madre por $15 la hora, si bien te iba. Y sin papeles, sin seguro, sin derecho a quejarte. Me quedé ahí, en esa bodega. Turnos de 10 horas, a veces más. Entraba cuando todavía era oscuro y salía cuando ya era de noche. No veías el sol, no oías a nadie que hablara como tú. Nomás las órdenes rápidas en inglés y los gritos de los supervisores. A la semana me pagaron en efectivo. $280. De esos mandé 200 a Mariana. Me quedé con 80 para la renta del colchón, la comida y el camión. Me compré un cepillo de dientes, un jabón y una chamarra del Goodwill porque no aguantaba el frío. Y así pasaron los primeros meses. Un día igual al otro. El mismo pan con café en la mañana. El mismo esfuerzo por no dormirme en la bodega. El mismo silencio en el cuarto al volver. Y cada domingo mi llamada. Marcaba desde un teléfono público echando monedas. Mariana contestaba casi siempre. Me decía que estaban bien, que los niños iban a la escuela, que Luisito ya sabía leer. Yo sentía como si me clavaran un puñal en el pecho cada que me decía que Camila había crecido. «Ya casi no se acuerda de ti», me soltó una vez sin querer, y sentí que me jalaban el alma. Yo trataba de sonar fuerte. Le decía que todo iba bien, que pronto iba a mandar más. Pero la verdad es que cada día me sentía más solo. A veces soñaba con la voz de Mariana. Me despertaba llorando. En Navidad compré unos regalitos baratos, una muñequita de trapo, un reloj de plástico y una cadena de fantasía. Los mandé por paquetería. Mariana me mandó una foto con los niños abriendo el paquete. Sonreían, pero algo faltaba. Algo en sus ojos me decía que yo ya no estaba ahí, no de verdad. Y luego vino el invierno. Dios mío, lo que es no conocer el frío. Yo creía que sabía lo que era un día helado, pero no. Eso era otra cosa. Se me entumían las manos, los pies. En la bodega no había calefacción. Usábamos guantes de trabajo y nos poníamos periódico bajo la ropa para aguantar. A veces veía pasar las trocas con familias adentro,
gente riéndose, comiendo, abrazándose. Y yo ahí, esperando el camión con una mochila llena de pan solo. Me daban unas ganas de correr pa' casa, de regresar, de decir, ya estuvo, pero me aguantaba. Me decía, si te rajas, todo esto no sirvió pa' nada. Y cada que me llegaba el cheque, cada que iba a Western Union a mandar dinero, sentía un orgullo raro, como una mezcla de satisfacción y tristeza. Orgullo de cumplir, pero tristeza de saber que eso era todo lo que podía darles, dinero. ¿Y sabes qué es lo peor? Que allá, con cada dólar que mandaba, yo perdía algo de mí. Perdía un cumpleaños, una tarde en la plaza, una plática con mi hijo, un abrazo de mi hija. Y pensaba que algún día, cuando regresara, todo eso se iba a recuperar. Que iban a correr a abrazarme, que Mariana me iba a mirar con los ojos de antes. Pero el norte no es como lo cuentan. Y la distancia te borra. La neta, uno no se da cuenta cuándo deja de vivir y empieza nomás a aguantar. Al principio, como te conté, yo todavía tenía ilusión. Esa ilusión de que el sacrificio valía la pena, que todo era por una causa buena, que el dolor se aguanta si es pa' los tuyos. Pero con el tiempo, cuando te das cuenta que los días son iguales, que nadie te pregunta cómo estás, que nadie te espera en casa, ahí es cuando empieza a doler de veras. En esa bodega donde trabajaba nos levantaban a las 6 para estar listos a las 7. No había tiempo para nada. Me alistaba en 5 minutos. Me ponía la misma ropa de siempre, pantalón de mezclilla, camiseta gruesa y la sudadera gris que me dio un compañero porque yo no tenía abrigo bueno. Me echaba un pan con mantequilla o a veces ni eso y salía a tomar el camión. En invierno era oscuro como boca de lobo. El frío te cortaba la cara. Y allá iba uno, parado, entre paisas y hondureños y güeros que ni te miraban. Todos con la misma cara de sueño, de resignación. Era como una procesión de almas cansadas rumbo a ganarse unos cuantos dólares. La chamba era dura. Mover cajas, cargar cosas pesadas, barrer pasillos, limpiar baños si tocaba. Y lo hacías en silencio, sin levantar la voz, sin voltear mucho. Porque sabías que si te quejabas te corrían. Y allá, si te corren, nadie te da la mano. No tienes derechos, no tienes nombre. Eres solo el mexicano que carga. Yo llegaba con los hombros tronados, con las rodillas temblando, las manos llenas de ampollas, la espalda hecha pedazos. Me tomaba 2 pastillas para el dolor antes de dormir, pero igual me costaba descansar. Porque en ese cuartito donde vivíamos no había silencio. Uno roncaba, otro tosía, otro ponía música bajito. El colchón inflable se desinflaba cada noche y amanecías casi en el suelo. Y aún así, cada viernes me sentía útil. Porque iba a Western Union, contaba mis billetes y mandaba lo más que podía. Me quedaba con apenas lo justo para seguir. Mariana me mandaba un mensaje que decía, gracias, ya compré los útiles. Oh, ya pagué la luz. Y con eso se me calmaba tantito el alma. Pero no era suficiente. No era vida. Era nomás rutina. Trabajo, camión, cuarto, comida barata. Repetir. Repetir. A veces pasaban semanas sin que viera el sol más que desde la ventana del bus. Mis compañeros de cuarto iban y venían. Algunos duraban semanas, otros meses. Nadie hacía amistad. Nomás compartíamos el espacio como fantasmas. Y los domingos, que deberían ser de descanso, yo agarraba otra chamba. Lavaba carros, ayudaba a mudar muebles, lo que saliera. Porque allá el tiempo es dinero. Y si te quedas sin hacer nada, te come la tristeza. Yo prefería cansarme que pensar. Pero aún así, a veces no podía evitarlo. Me sentaba en la banqueta con una soda barata en la mano y pensaba en Camila, en cómo se vería ya con 9, 10 años, en cómo sería su voz, en si todavía me decía papito o si ya me decía mi papá como alguien lejano. Pensaba en Luisito, en si sabría que yo me partía el lomo por él, en si me extrañaba al menos tantito. Y luego pensaba en Mariana, en su mirada, en su silencio, en lo que ella estaría viviendo allá, sola con los niños, cargando con todo. Yo la imaginaba lavando ropa, cocinando, revisando tareas, y me dolía no estar, no poder abrazarla cuando se sintiera sola, no poder dormir a su lado. Pero lo peor no era eso. Lo peor era notar que con el tiempo las llamadas se hacían más cortas, más frías. Ella decía que andaba ocupada, que los niños tenían tarea, que se le iba la señal, y yo me hacía tonto. Me decía que era normal, que todo iba bien. Empecé a mandar más dinero, a dejarme sin nada para mí, como queriendo comprar el cariño que se me escurría entre los dedos. Si necesitaban ropa, la mandaba.
Si se enfermaba alguno, buscaba doble turno. Me endeudaba para que no les faltara. Pero eso no recupera el tiempo, no recupera la presencia. Y allá, entre más mandas, más te desapareces. Una vez me enfermé. Fuerte, me dio una fiebre horrible. Dolor de cuerpo, escalofríos. No tenía a quién llamar. Nadie me podía cuidar. Me quedé tirado 2 días en ese colchón flojo, temblando, con una cubeta por si vomitaba. Y pensé, si me muero, nadie se va a enterar hasta que empiece a oler. Y eso fue un golpe, porque entendí que no tenía a nadie cerca, que los que me querían estaban a miles de kilómetros, que si me pasaba algo, mi familia iba a enterarse por llamada como si fuera un extraño. Y todo por creer que el dinero solucionaba todo. Pero no me rajé, seguí. Porque eso hace uno cuando tiene hijos. Aunque te duela el alma, sigues. Y así pasaron los años, uno tras otro. Vi cómo mis compañeros se iban, se regresaban, se perdían. Algunos se quedaron en el vicio, otros en la soledad. Y yo ahí, firme, agarrado a la esperanza de volver algún día, de volver a verlos, de que me recibieran como un héroe. Pero uno no sabe lo que está perdiendo hasta que ya no hay nada que regresar a recoger. A veces me preguntan por qué no me regresé antes. Y yo siempre digo lo mismo. Porque yo seguía creyendo que allá me estaban esperando. Porque cada dólar que mandaba era como una piedrita más para el puente que me iba a llevar de vuelta a casa. Y porque uno no quiere aceptar que el amor también se enfría con la distancia y con el tiempo. Los primeros años allá en Dallas, yo hacía todo lo posible por mantenerme presente. Aunque fuera desde lejos. Me esforzaba por llamar cada domingo. Era mi día sagrado. Salía temprano a buscar una cabina pública. Llevaba las monedas justas y marcaba con nervios, esperando que contestaran rápido, que no hubiera ruido, que no se me acabara el crédito a la mitad. Mariana casi siempre contestaba, con voz bajita, como si siempre estuviera cansada. A veces se oían los niños jugando de fondo, otras veces se oía el televisor, otras, solo silencio. Al principio la plática era fluida. Le preguntaba por Luisito, por Camila, por la escuela, por la comida. Y ella me contaba todo con detalle, que Camila ya estaba escribiendo bien, que Luisito había sacado 10 en matemáticas, que la maestra dijo que era muy educado. Yo me imaginaba cada escena. Me reía, me emocionaba. Cerraba los ojos y trataba de grabar en la mente las voces, las palabras, como si fueran todo lo que me quedaba. También escribía cartas, aunque no soy bueno para eso. Les mandaba papelitos con dibujos chuecos, con frases como «Papá los extraña mucho» o «Luisito, cuida a tu mamá». Les pegaba calcomanías que encontraba en la calle o les dibujaba caritas con pluma azul. Era mi manera de decir «Aquí sigo, no me he ido del todo». Les mandaba fotos. Aunque me daba pena porque en todas salía yo solo, con cara de cansado, en un cuartito vacío, pero igual las mandaba. Y Mariana me mandaba fotos de los niños en sus cumpleaños, en la escuela, con disfraces, con pastel. Yo las pegaba en la pared junto al colchón. Era mi altar. Cada vez que me levantaba, lo primero que veía eran sus caritas. Y eso me empujaba a seguir. Pero con los años, eso fue cambiando. Las llamadas se hicieron más cortas. Las respuestas más frías. Mariana empezaba a decirme, «Estoy ocupada, Héctor», o «Luego te llamamos nosotros». Y a veces no me contestaban en días. Luisito ya no quería agarrar el teléfono. Me decían que estaba en la calle, con los amigos, que tenía tareas. Camila decía, «Luego te hablo, papá». Y me dolía, pero me decía que era normal, que los niños crecen, que se distraen. Una vez les mandé una videollamada. Me preparé todo el día. Me peiné, limpié el cuarto, me puse una camisa planchada. Y cuando por fin conectamos, Camila me vio por unos segundos y dijo, «Ay, papá, te ves bien viejo». Me reí, como si no me hubiera dolido, pero esa noche lloré, porque tenía razón. Me había envejecido allá, sin darme cuenta. Y lo peor, ellos ya no me conocían. Mariana también cambió, ya no me contaba tanto, ya no me decía que me extrañaba. A veces la oía suspirar, pero no preguntaba. Me decía que todo estaba bien, pero su voz ya no era la misma. Era como si hablara con alguien lejano, no con su esposo. Yo empecé a sospechar cosas, a pensar si no estaría con alguien más, si no habría alguien allá, en Valle Hermoso, que sí estaba presente. Pero me tragaba mis dudas, porque no tenía pruebas, y porque también entendía que ella había cargado sola con todo por años.
Yo no estuve en las enfermedades, ni en los festivales de la escuela, ni en los cumpleaños. No estuve cuando Luisito se metió en broncas con unos chamacos, ni cuando Camila se quebró un brazo. No estuve para abrazarlos cuando lloraron, ni para festejar cuando ganaron algo. Solo estuve en los depósitos. Solo estuve en las remesas. Solo estuve en las fotos y en los recuerdos que se van borrando con el tiempo. Una vez, Luisito me dijo, ¿y tú quién eres para decirme qué hacer si nunca estás? Y fue como si me dieran una patada en el estómago. Me quedé sin aire. Y le contesté, soy tu papá, cabrón. Pero él ya había colgado. Esa vez Mariana no me volvió a llamar en casi un mes. Y cuando lo hizo, nomás fue para decirme que mejor dejáramos de presionar tanto a los niños. Yo sentí que algo se me rompía por dentro. Porque ahí entendí que ya no era parte de su vida, que me habían guardado en un cajón, como esas cartas viejas que ya no se leen. Y aún así, no me rendí. Seguí mandando dinero. Seguí escribiendo, aunque no me contestaran. Seguí comprando regalitos cada Navidad, aunque no sabía si los abrían con gusto o con compromiso. Porque uno no se rinde tan fácil cuando se trata de los suyos. Porque aunque te ignoren, tú te sigues sintiendo papá. Aunque no te respondan, tú te sigues sintiendo esposo. Aunque la voz de ellos suene fría, tú sigues oyendo en tu corazón aquella vez que te dijeron te quiero. Pero el corazón también se cansa, y con el tiempo yo me fui apagando. Me hice más callado, más desconfiado. Empecé a trabajar por inercia, sin motivación. Me levantaba solo por costumbre. Me movía como robot. Mandaba dinero como quien paga una deuda que ya no tiene sentido. Y empecé a pensar en regresar, en jugármela, en volver así como estaba, sin avisar, con mi maleta llena de recuerdos y las manos vacías de abrazos. Pensaba que si llegaba de sorpresa, tal vez todo volvería a ser como antes. Que Mariana me vería a los ojos como cuando éramos jóvenes. Que Luisito me abrazaría con fuerza. Que Camila me diría papito y me daría un beso. Esa fantasía fue lo único que me mantuvo en pie. Pero uno no se imagina lo que duele cuando el regreso no es como lo soñaste, sino peor de lo que temías. Nunca se me va a olvidar ese día en que decidí que ya era hora. Fue una madrugada como tantas, de esas que amanecen frías aunque sea verano, porque el alma la traes helada. Me desperté con dolor en la espalda, el mismo que ya era parte de mí, y una tristeza que no me dejaba respirar. Tenía la boca seca, los ojos pesados, y el corazón hecho nudo. Llevaba ya 18 años allá. 18, compa. No sé en qué momento se me fueron. Al principio contaba los días, luego los meses, luego los años, hasta que dejé de contar, porque contar también duele. Pero esa madrugada sentí que ya no podía más. Me levanté, me puse los mismos zapatos gastados, agarré mi mochila rota y caminé hasta la parada del camión. Iba rumbo a la bodega, pero algo dentro de mí decía, ¿y si ya no vas? ¿Y si ya es tiempo de regresar? Todo ese día estuve desconectado. Mis manos hacían el trabajo, pero mi cabeza estaba en otra parte. Pensaba en mi casa, en mi calle, en la esquina donde jugaba Luisito de niño. Pensaba en la sonrisa de Camila, en el olor del arroz de Mariana, en el calor de mi cama vieja. Y entonces supe, ya no tenía nada que hacer allá. Ya había dado todo. Ya había mandado todo. Ya había perdido suficiente. Le hablé a Mariana esa noche. Le dije, voy para allá. Ya junté lo suficiente. Ya estuvo. Se quedó callada. No me dijo, qué bueno. No me dijo, te esperamos. Solo me dijo, haz lo que tengas que hacer, Héctor. Me dolió, pero lo tomé como nervios. Pensé, está en shock, no se lo esperaba. Y así empecé a planear mi regreso. Vendí lo poco que tenía, un par de herramientas, una bicicleta vieja, un reloj que me regaló un paisano. Compré un pasaje de bus que me llevaría desde Dallas hasta la frontera y de ahí cruzaría legal, porque ya tenía visa de trabajo temporal. Me arreglé los papeles hacía un par de años, pero nunca los usé para volver. Me daba miedo regresar y no poder entrar otra vez. Pero esta vez ya no pensaba regresar. Me compré ropa nueva en el centro. Una camisa de cuadros, unos jeans sin parches, unos zapatos decentes. Quería llegar bien presentable. No como un derrotado, sino como alguien que cumplió. Como el padre que nunca dejó de mandar. Como el esposo que se partió el lomo por su familia. Conseguí una maleta buena. Le metí regalos. Una bolsa de dulces para Camila, un perfume para Mariana, una gorra de béisbol para Luisito. También fotos de todo mi tiempo allá. Yo frente a la bodega, yo con los compañeros,
Yo en Navidad solo, sonriendo forzado, quería mostrarles que no los había olvidado, que aunque estuve lejos, siempre los llevé conmigo. Y durante ese viaje de regreso, soñé despierto todo el camino. Soñé que al bajarme del bus, Mariana estaría ahí, con un vestido bonito, esperándome con los brazos abiertos, que los niños ya grandes correrían hacia mí, que lloraríamos juntos, que entraríamos a la casa y me dirían: «Ya estás en casa, papá, ya no te vayas». Lloré solo en ese camión con la frente pegada a la ventana, pensando en todo lo que había soportado, en todo lo que había aguantado, pensando que ahora sí iba a ser feliz. Llegué a Reynosa un jueves. De ahí tomé otro camión a Matamoros y luego a Valle Hermoso. Cuando vi el letrero que decía «Bienvenidos a Valle Hermoso», se me apachurró el corazón. Tantos años, tantas veces soñé con ese momento. Me bajé con la maleta temblando. Caminé las calles despacito, reconociendo cada rincón. Las tiendas, los árboles, las casas, todo igual pero distinto. Como cuando visitas un lugar donde viviste de joven y ya no te reconocen. Mi casa la vi desde la esquina. Estaba pintada de otro color. La reja ya no era la misma. Había plantas nuevas. Me emocioné. Pensé: «Mira qué bonito la tienen». Me acerqué con paso firme. Toqué la puerta y ahí fue cuando se rompió todo. Mariana abrió. Tardó unos segundos en reaccionar. Me vio como si fuera un extraño, como si yo no fuera su esposo, como si no me hubiera parido la vida. No me abrazó, no lloró, no dijo nada. Solo preguntó: «¿Qué haces aquí?». Y yo me quedé helado. «Vine a casa, Mariana. Ya estoy de vuelta», me dijo. «Aquí ya no es tu casa, Héctor». Me reí. Pensé que era una broma cruel. Le dije: «¿Cómo que no? Esta es mi casa, nuestra casa». Y me dijo sin mirarme a los ojos: «Pasaron muchas cosas. No me esperes». «No los esperes». Y cerró la puerta. No supe qué hacer. Me senté en la banqueta con la maleta al lado, como un perro sin dueño, como un loco que volvió a un sueño que ya no existía. Pasaron horas. Nadie salió. Nadie preguntó por mí. Esa noche dormí en casa de un primo lejano que apenas me reconoció. Me prestó un catre, me dio café y me dijo lo que nadie se atrevía a decirme: «Héctor, ellos ya hicieron su vida. No les faltes al respeto llegando así». Y ahí entendí que yo ya no pertenecía a ese lugar, que el regreso que soñé por años no era para mí. Esa noche, la primera noche de regreso, fue la más larga de toda mi vida. No dormí, no cerré ni tantito los ojos. Me quedé mirando el techo de lámina del cuarto que me prestó mi primo, con la luz de un foco amarillo colgando, como en cámara lenta, como si me estuviera cayendo todo encima. Y me cayó, completito. Sentía el cuerpo dormido, pero el alma despierta, ardiendo, dando vueltas. Tenía la garganta seca, pero no quería agua. Quería una explicación. Quería saber cómo, en qué momento me borraron de su historia. Afuera lloviznaba, y cada gota que golpeaba el zinc me sonaba como un reproche, como si el mismo cielo me dijera: «¿Tanto aguantaste, Héctor, pa' esto?». No quise hablar con nadie. No quería que me dijeran «ya supéralo» o «así es la vida». No quería que me palmaran la espalda. Quería llorar a gritos, pero ni eso podía. Se me atoraban las lágrimas. Sentía un hueco en el pecho que me dejaba sin aire. Mariana no solo me cerró la puerta, me borró. Me quitó hasta el derecho de preguntar. Me habló como si yo hubiera sido un error, como si todo lo que hice no valiera, como si mi sacrificio fuera cosa de nadie. Y mis hijos, yo pensé que al menos Camila, que al menos ella iba a salir, a decirme «papá, espérame», o algo, aunque fuera bajito. Pero nadie salió, nadie asomó ni la cara, nadie me dijo «ya no te conocemos». Y eso duele más que una mentada directa, porque el silencio te mata despacito. En la madrugada me levanté del catre y caminé por el patio. El primo tenía unos tambos llenos de agua de lluvia. Me lavé la cara, me eché agua en el cuello, como queriendo despertar de una pesadilla. Pero no era sueño, era real. Pensé en tomar un taxi, volver a la central, subirme al primer camión que saliera para cualquier lado. Pero ¿a dónde vas cuando tu casa ya no te recibe? ¿Dónde te metes cuando los tuyos ya no te nombran? Me senté en una silla rota, bajo el alero,
Empezó a amanecer, y vi salir el sol como si fuera la primera vez, pero no sentí esperanza, sentí vacío. Recordé todos los días que pasé trabajando allá, todas las veces que me quedé sin comer para que no les faltara nada, todas las veces que les dije, espérenme tantito más, ya mero regreso. Todo eso, ¿pa' qué? Recordé una carta que me mandó Camila cuando tenía 7 años. Decía, papito, te extraño mucho. Cuando vengas quiero que me lleves al parque y me compres una nieve. Te amo hasta el cielo. Guardé esa carta por años en mi billetera. La sacaba cuando me sentía solo. La leía en la bodega, en la parada del camión, en el baño. Esa carta me salvó muchas veces. Y ahora, esa niña ya no me hablaba. Esa niña ya no era mía. No pude aguantar más. Me quebré. Me solté a llorar, solo, como niño, como animal herido. Me apreté el pecho con las manos. Me dolía todo. El alma, la espalda, los ojos. Grité bajito como se grita cuando no quieres que nadie te oiga, pero necesitas sacarlo. Lloré como nunca. Y no por rencor, no por coraje, sino por la tristeza de saber que ya no tenía dónde estar, que todo lo que hice fue en vano, que todo lo que soñé era una mentira bonita que yo mismo me inventé para sobrevivir. Los días siguientes fueron igual de duros. Caminaba por el pueblo como un fantasma. Vi a conocidos que me saludaban con pena. Nadie preguntaba mucho. Todos sabían que Mariana ya no era mi esposa, que Luisito ya no quería saber de mí, que Camila decía que no me recordaba bien. Fui a la iglesia un domingo. Me senté hasta atrás. Vi a Mariana con sus hijos sentados 3 bancas adelante. Ella me vio. No dijo nada. Camila volteó, me miró unos segundos y luego volvió la cara, como si yo fuera un extraño más. Eso no lo superas nunca. Intenté hablar con Mariana. La esperé un día fuera de la tienda. Le dije, no más quiero platicar. Y me dijo, no tengo nada que decirte, Héctor. Todo esto pasó porque tú te fuiste. Tú decidiste ausentarte. Ahora no vengas a reclamar. Le dije, pero nunca les faltó nada. Nunca. Y me respondió, nos faltaste tú. Esa frase me la llevé clavada como un cuchillo. Y sí, tal vez tenga razón. Tal vez la presencia pesa más que el dinero. Tal vez los abrazos valen más que las remesas. Pero yo no me fui por gusto. Me fui por necesidad. Por ellos. Por darles lo que yo no tuve. Pero eso ya no importaba. Ya estaba hecho. Pasé semanas sin rumbo. Me quedaba en casa del primo, ayudando en lo que podía. A veces cortaba el monte, a veces lavaba coches. Nadie me ofrecía trabajo formal. Decían que ya estaba grande, que ya no rendía, y yo no decía nada. ¿Qué podía decir? Una tarde me senté frente a la casa. La vi desde lejos. Mariana salió a tender ropa. Camila la ayudaba. Luisito salió en una moto vieja sin voltear. Yo me tragué las lágrimas otra vez, porque ahí estaba mi vida. Pero sin mí. No era coraje, era resignación. Y entendí por fin que yo ya no era parte de eso, que ya no era su esposo, que ya no era su papá, aunque me doliera decirlo, que me quedé afuera de mi propia historia, como si nunca hubiera existido. Y esa es una herida que no cierra. Después de semanas de andar como alma en pena por Valle Hermoso, un día desperté con algo distinto adentro. No era paz, no, tampoco era esperanza. Era más bien una aceptación amarga, como cuando te das cuenta que un ser querido ya no va a volver, como cuando entierras algo y entiendes que ya no hay nada que rescatar. Ese día no lloré, no me enojé, no hablé con nadie. Nomás me levanté, me bañé con agua fría, me puse la camisa menos arrugada que tenía y salí. Caminé sin rumbo por las calles polvorientas del pueblo y por primera vez en mucho tiempo ya no fui a buscar a nadie, ni a Mariana, ni a los muchachos, ni a nadie que me debiera una explicación, porque entendí algo. No me debían nada. Nadie. Yo había tomado la decisión de irme. Nadie me obligó. Me fui convencido de que hacía lo correcto, de que era lo mejor. Y tal vez en su momento lo fue, pero como muchas decisiones tenía un costo, y el mío fue quedarme solo. Así que me dije, bueno, Héctor, ahora te toca vivir con lo que te quedó. Y con eso empecé. Busqué trabajo en talleres, en herrerías, con amigos de antes. Nada fijo, nada grande.
Me daban lo justo pa' unos tacos, pa' jabón, pa' seguir. Pero ¿sabes qué? Me bastaba. Después de años sin ver el cielo, sin oler tierra mojada, sin saludar a la gente con la que crecí, esos detalles se volvieron tesoros. Me fui mudando poquito a poquito a una casita vieja que me prestó un compadre. Una piecita con techo de lámina y una cama dura, pero con su ventana que daba a la calle. Compré un ventilador usado y una estufita. Colgué un calendario en la pared, nomás para recordar que todavía existía el tiempo. Y ahí empecé a reconstruirme. No fue fácil. Cada rincón del pueblo me recordaba algo. Cada niño que pasaba corriendo me recordaba a Luisito. Cada muchacha con trenzas largas me hacía pensar en Camila. El olor del arroz me apretaba el pecho. La iglesia me dolía. El parque me rompía. Pero también me fui encontrando. Empecé a hacer lo que nunca pude allá en el norte. Sentarme en una banquita sin prisa. Ver pasar el día. Respirar sin miedo. Ver cómo el viento mueve los árboles. Escuchar el canto de los pájaros en la mañana. Y una tarde me encontré con doña Concha, la vecina de toda la vida. Me vio, me abrazó fuerte y me dijo: «Ay, Héctor, qué flaco estás, pero qué bueno que volviste». Esa frase me dio más consuelo que todo lo que había oído en años. Me invitó a un cafecito como antes. Nos sentamos a platicar. Me contó de su esposo, de sus nietos. Me escuchó sin juzgar. Me dijo que Mariana había sufrido mucho también, que no fue fácil para ella criar sola, que la vida no es tan sencilla como blanco o negro. Y ahí entendí otra cosa. Todos tenemos heridas. Todos. Yo había idealizado tanto a mi familia que no me di cuenta que ellos también tenían sus vacíos, que también se adaptaron sin mí, que también aprendieron a seguir. No justifico que me cerraran la puerta, pero tampoco los culpo, porque ahora sé lo que es vivir con la ausencia encima. Poco a poco fui haciendo una rutina. Me levantaba temprano, barría el patio, tomaba café con pan. Si salía a trabajo lo tomaba, si no, caminaba. A veces ayudaba en la iglesia, otras veces en el mercado. Fui conociendo a los niños del barrio, a los perros callejeros, a los abuelos que se sientan a contar historias. Y me fui sintiendo parte de algo, aunque fuera pequeño. Una noche, sentado afuera de mi casa, vi pasar a Camila en bicicleta. Ya toda una señorita. Pasó frente a mí, me vio y bajó la mirada. No se detuvo, pero al menos no fingió no verme. Y eso, aunque te suene ridículo, fue un paso. Luisito no lo he visto. Me dicen que trabaja fuera, que casi no viene. Y Mariana, a veces la cruzo en la tienda. Me saluda con un buenas tardes seco pero educado. Nada más. Y así está bien, porque aprendí que no puedo obligarlos a quererme otra vez. Que no puedo regresar el tiempo, pero sí puedo vivir con dignidad el tiempo que me queda. Una tarde de lluvia, saqué todas las cartas, fotos y recuerdos que guardé todos esos años. Me senté en el piso, con un café caliente, y las vi una por una. Lloré otra vez, pero ya no de rabia. Esta vez lloré para despedirme. Luego las guardé en una caja de zapatos y las enterré en el patio. No para olvidarlos, sino para dejar ir el dolor. Hoy, cada día es distinto. Algunos días me levanto contento, otros con nostalgia, pero ya no me pesa tanto, ya no me desespero, ya no espero llamadas, ya no cuento los días, nomás los vivo. A veces me siento en la banqueta a ver pasar los carros, o me meto al taller del don Jaime a ayudarle con herramientas. Me gano unos pesos, me canso, me echo una coca bien fría, y en la tarde, cuando baja el sol, salgo a sentarme otra vez, sin culpa, sin miedo, sin esperar nada. Y a veces Camila pasa caminando y me dice: «Buenas tardes, papá», casi susurrando. Y eso me alcanza para seguir. Ahora que ya pasó todo, que ya conté mi historia como quien saca piedras del alma una por una, me quedé pensando si realmente valió la pena. Y la neta, todavía no tengo la respuesta completa. Porque sí, ayudé. Sí, mandé dinero cada mes. Sí, di todo lo que pude, pero también me perdí. Perdí momentos, perdí abrazos, perdí el derecho de verlos crecer. Perdí lo único que no se puede comprar, el tiempo. Hoy me doy cuenta que uno no se da cuenta, hasta que ya es muy tarde, que la vida sigue aunque tú no estés, que los hijos no esperan, que la gente se acostumbra a vivir sin ti, aunque les duela al principio, y que el amor a distancia, sin presencia, se va apagando como vela en cuarto abierto. Yo tenía la idea metida de que lo importante era que no les faltara nada, que con dinero se resolvía todo.
que podían perdonar mi ausencia si les llegaban los zapatos nuevos, la mochila buena, la comida completa. Pero no. El cariño no se sustituye con sobres amarillos. La presencia no se manda por paquetería. Y eso, si estás oyendo esto y eres padre, madre, hermano, pareja, quiero que lo entiendas bien. No esperes demasiado tiempo para regresar. No pongas tu vida en pausa por otros, pensando que después vas a recuperar lo perdido. Porque el después a veces ya no llega. Y cuando vuelve ya todo cambió. Yo pensaba que los iba a recuperar con solo aparecer, que mi regreso iba a ser una fiesta, que me iban a abrazar fuerte como en las películas. Pero no, la vida no es película. Y cuando te vas tanto tiempo, aunque sea por amor, corres el riesgo de convertirte en un extraño. No digo que haya sido un mal padre. Fui lo que pude ser con lo que tenía. No tenía herramientas, no tenía ejemplo. Nomás tenía ganas de que a ellos les fuera mejor. Pero me faltó pensar en algo importante, que también necesitaban de mí, no de mi dinero. Hoy no guardo rencor. Ya no. Ni a Mariana, ni a Luisito, ni a Camila. Cada quien vivió lo que le tocó. Cada quien hizo lo que creyó mejor. Y aunque ya no tengo familia como antes, aunque ya no tengo ese hogar al que soñaba volver, tengo algo que no tenía antes. Paz. Paz de haber contado mi verdad. Paz de haberme perdonado. Paz de haber soltado el peso que cargué tantos años sin que nadie lo viera. Y si tú que me estás escuchando o viendo, estás lejos de tu familia o estás por tomar la decisión de irte, te digo esto de todo corazón. Pregúntate si de verdad vale la pena perderte la infancia de tus hijos. Pregúntate si estás dispuesto a llegar un día y que ya nadie te espere. Porque el dolor más fuerte no es el de irte, es el de volver y sentir que ya no tienes lugar. Y si ya te fuiste, si ya estás allá como estuve yo, no pierdas la comunicación. No te desaparezcas. Llama, aunque no puedas mandar. Manda audios, aunque no tengas datos. Haz videollamadas. Pide que te graben. Conecta, no dejes que te borren, porque el tiempo es traicionero, y la distancia más. Y si tú eres quien se quedó, la esposa, los hijos, los papás, te pido, no juzgues tan rápido. A veces uno allá sobrevive a base de imaginar que los suyos todavía lo quieren. A veces ese recuerdo es lo único que nos mantiene vivos. Yo no pido que me entiendan, nomás quería contar mi historia, porque sé que allá afuera hay miles como yo. Hombres y mujeres que dejaron todo por darle futuro a los suyos y al final se quedaron sin pasado. Así que si tú has vivido algo parecido, si tu papá también se fue, si tú mismo te fuiste, déjame un comentario. Dime desde dónde estás viendo esto. Cuéntame si también sientes ese vacío. Si también esperas que un día te digan, papá, ya vuelve. Y si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si te dolió tantito, te invito a que te suscribas al canal. Aquí contamos historias como esta, reales, humanas, con cicatrices y todo, porque allá afuera hay muchas vidas rotas que merecen ser escuchadas. Gracias por darme este espacio, gracias por no voltear la cara. Soy Héctor Castillo, y aunque la vida me quitó muchas cosas, todavía me queda la voz. Y mientras tenga voz, voy a seguir contando.